Hermanos, buenos días. Qué agradable poder continuar nuestro estudio de Génesis, un abrebocas al estudio exegético del libro de Génesis. Hemos llegado al sexto día, la semana pasada llegamos hasta la mitad del sexto día. El sexto día está dedicado a la creación en tierra firme. Y la primera parte nos habló de la creación de los animales terrestres. En ese punto quedamos. Y claramente, en la medida que hemos ido avanzando en este estudio de Génesis capítulo 1, notamos que la intención de Moisés es llegar a la creación del hombre, es el punto climático, es el punto más alto de la creación. Todo el relato converge o avanza hacia este punto donde Dios va a crear al hombre a su imagen y semejanza, la criatura especial de Dios, el punto más alto de la creación. La manera como Moisés relató la creación de los animales en tierra firme nos muestra que ya no quiere demorar más, no quiere dilatar más el relato. Fue un relato muy conciso, muy breve, porque ya Moisés quiere llegar al punto de la creación del ser humano. Ahora, ¿por qué razón Moisés no simplemente comenzó Génesis hablándonos de la creación del hombre, sino que dedica un buen espacio, 25 versículos, para hablar de toda la creación? La razón, aparte del hecho de que pues, es el relato literal de cómo Dios crea todas las cosas a lo largo de 6 días, la razón es porque Moisés también quiere que tengamos una conciencia del lugar que el hombre ocupa en toda la creación. Primero Moisés nos habla de la creación de todas las cosas, ahora nos habla de la creación del hombre y va a colocar al hombre en el contexto de la creación de todas las cosas. Es decir, ese hombre que va a ser creado a imagen y semejanza de Dios va a tener la responsabilidad delegada de parte de Dios para señorear todas las cosas. Entonces es importante entender el lugar del hombre en el todo. Y por eso entonces el relato de la creación en 6 días, de todas las cosas en esos 6 días y ahora finalmente la creación del ser humano. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Ahí lo vamos a tener en la diapositiva. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice el texto: luego dijo Dios, hagamos un hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo insecto que pulula sobre la tierra. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo pues Dios y les dijo: procread y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Además, dijo Dios: he aquí os es dado todo árbol que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto de árbol que produce semilla, para vosotros será por comida. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay alma viviente, será toda hierba, vegetación por comida. Y fue así. Entonces vio todo lo que hizo, y aquí que era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, el día sexto. Quiero hacer algunas observaciones antes de ir al contenido del pasaje como tal. La primera es algo que olvidé decir cuando hablamos de la metodología de traducción que hemos utilizado. Ustedes notan acá en esta lectura, y bueno, en los otros pasajes también que hemos estado leyendo, que hay unas palabras que aparecen en letra cursiva, es decir, letra ladeadita. Por ejemplo, noten el versículo 26. Luego dijo Dios: hagamos un hombre. La palabra un aparece ladeada, aparece en cursiva. Esas palabras que hemos colocado en cursiva son palabras que no aparecen en el texto original hebreo, pero que son necesarias en la traducción para un correcto entendimiento de lo que dice en el hebreo. Una buena costumbre o una buena metodología en una traducción es hacerle notar al lector en español qué palabras el traductor ha añadido
no por capricho, sino para un buen entendimiento de lo que el texto original quiere transmitir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ese un que fue añadido en nuestra traducción, pero tiene una buena razón de ser. ¿Sí? Como dije anteriormente, es para transmitir un significado correcto de lo que el texto dice. Ya después lo voy a hacer notar cuando entremos a los comentarios del pasaje. Entonces, aquí en la lectura que acabamos de hacer, ustedes van a encontrar varias palabras ladeaditas en cursiva, obedecen a eso, a que queremos hacer notar claramente qué palabras hemos añadido, que no están en el original, pero que son necesarias para transmitir un buen sentido. En segundo lugar, algunas observaciones gramaticales, algunas observaciones importantes con relación al texto. Tres, que quiero hacer notar. La primera, la palabra señoré en el versículo 26. El texto dice, hagamos un hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar. La palabra señoré aparece acá en singular, pero si nosotros vemos el texto hebreo, ese verbo aparece en plural. O sea, que literalmente lo que dice el texto hebreo es, y señoreen. Ahora, la hemos colocado en singular porque el sujeto de esta oración es el hombre y ese sustantivo aparece en singular. La regla gramatical en español, bueno, y en cualquier otro idioma, es que debe haber una concordancia gramatical entre el sujeto de la oración y su verbo. Si el sujeto es singular, es solo un individuo, el verbo debe estar en singular. Entonces, ya que lo que Dios está diciendo es, hagamos un hombre y ese hombre señoree, por esa razón, al ser el sujeto singular, hombre singular, lo colocamos el verbo en singular. Pero, repito, en el hebreo aparece la palabra plural. Así también lo traduce la Septuaginta en plural, la Vulgata por su parte sí lo coloca en singular. En hebreo, el sujeto también es el hombre. Es la palabra hebrea Adam que aparece en singular. De manera que esperaríamos que Moisés escribiera la palabra Señor en singular, no en plural, pero Moisés lo colocó en plural. Y eso tiene una connotación muy importante en nuestro texto que también nos va a llevar a un argumento posterior. Es el hecho de que Moisés aquí no está pensando en el hombre como un individuo, sino que está pensando en el hombre como genérico, como la humanidad, y por eso él coloca el verbo en plural. De hecho, pues el texto va a mostrar claramente que la creación a la que se está refiriendo Dios acá no es a la creación de un hombre, sino a la creación de la humanidad en una pareja original, hombre y mujer, Adán y Eva, y por eso este verbo aparece en plural. El mandato es para los dos, no solo para uno. Segunda observación gramatical. Hay una palabra que tal vez les pareció a ustedes extrañas y una traducción que yo creo que si usted leyó con atención, escuchó con atención, debió haberle alertado. Al final del versículo 26 nosotros decimos o tradujimos, y sobre todo insecto que pulula sobre la tierra. Suena un poco extraño, ¿sí? Si usted lo compara con diferentes traducciones en español, dice otra cosa diferente. ¿Por qué hemos decidido traducir de esta manera acá? Bueno, porque literalmente el hebreo lo que dice es, como aparece en Reina Valera 60, dice, y todo reptil que se mueve o todo animal que repta, ¿sí? Pero ya en una ocasión anterior, cuando hablamos de la creación de los animales en el mar y en el cielo, hicimos una distinción en el significado de la palabra que se utiliza acá en el hebreo, la palabra remesh. Esa palabra remesh puede significar reptil o animal que se arrastra o que repta, tal y como lo traduce Reina Valera, pero también, como hicimos notar cuando explicamos esa palabra anteriormente, esa palabra también significa animales pequeños o animales que se reproducen en gran cantidad. Y el punto, como expliqué cuando hablamos del quinto día de la creación de esos animales, es que Moisés está señalando que Dios llenó en gran cantidad, no solo el mar, no solo los cielos, sino también la tierra. En otras palabras, la expresión significa que en la mente de Moisés
no hay una pareja de cada animal o de cada especie que Dios crea, sino que Dios crea muchas especies, pero muchos individuos de cada especie. Eso es lo que connota entonces la palabra hebrea ahí, remesh. Y por eso hemos preferido esta traducción, que señala hacia el hecho de que Dios no solo crea diferentes especies en tierra firme, sino que crea muchos individuos de esa especie de tal manera que llenaron la tierra. Por eso entonces hemos preferido la traducción que pulula sobre la tierra. La palabra pulula, el verbo pulula en español, significa reproducirse en gran cantidad. Si ustedes lo buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ese es su significado. Entonces, pulular significa es que se reprodujeron en gran cantidad. Y en tercer lugar, el versículo 31 dice, entonces vio Dios todo lo que hizo y aquí era muy bueno, y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. Es la única vez en los 6 días de creación donde encontramos el artículo definido acompañando la descripción de el día correspondiente. Es decir, en los días anteriores, Moisés lo que dijo fue un día. Recuerden el un que utilizó allá en Génesis 1:4, un día, no utilizando el ordinal, sino el cardinal, para señalarnos no orden, sino para señalarnos una unidad, dejarnos en claro que en todo el relato de la creación Moisés está pensando en días de 24 horas, y después Moisés dijo literalmente segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, pero ahora dice el sexto día, le pone artículo definido. ¿Por qué razón? Bueno, desde un punto de vista gramatical, podríamos decir que la razón de Moisés es para enfatizar este día. Es para que la mente del lector se enfoque en la importancia de este día, el día sexto. ¿Sí? Es decir, de todos los días de la creación hay un día especial, un día que Moisés quería resaltar, y la manera en que Moisés lo hace es colocándole aquí el artículo definido, el día sexto. Bien, habiendo hecho entonces esas observaciones, quiero que nos detengamos a meditar en el contenido del texto. Están haciendo una pregunta, como Roberto dijo, las preguntas las vamos a dejar para el final de la clase. Vayan escribiéndolas, está bien, van escribiendo en el chat, pero entonces las vamos a responder al final. Bien, en la siguiente diapositiva empezamos a considerar comentarios ya del contenido del pasaje. El hombre no es un accidente en el universo. No estamos aquí por casualidad. Eso es lo que claramente nos está transmitiendo el relato. Las respuestas filosóficas existenciales básicas encuentran respuesta en estos majestuosos versículos que son de los más conocidos de toda la Biblia. El hombre, desde el mismo momento de su creación, se ha hecho preguntas acerca de su existencia. Se le llaman preguntas existenciales. Hoy en día seguimos haciéndolo. Preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué propósito tiene mi existencia? ¿Será que el hombre trasciende? ¿Será que la vida es solo aquí y ahora? ¿O será que hay algo más allá de la muerte? Esas son preguntas que siempre han estado en el corazón del ser humano y que la filosofía, la religión ha tratado de responder y las ha respondido de diferentes maneras. Bueno, a esas preguntas aquí tenemos respuestas bíblicas, respuestas provistas por revelación, es decir, las respuestas que Dios nos da. Y la respuesta firme, contundente que Moisés da a todas esas preguntas existenciales es que el hombre es la creación más especial de Dios. Corona y joya de toda la creación. Y que Dios tiene una meta claramente establecida para ese hombre. No estamos aquí por accidente, no llegamos aquí por evolución, llegamos aquí por el designio de un Dios todopoderoso, omnisapiente, de un Dios sabio, bueno, justo, y que ese Dios, desde el mismo momento de la creación del hombre, le plasmó
una meta que alcanzar, un propósito, y le colocó al hombre una trascendencia en su corazón. Como dice Eclesiastés, puso eternidad en el corazón del hombre. Y la manera más concisa como la Biblia enseña esa trascendencia del hombre es con la expresión a imagen y semejanza. Es con la expresión de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Expresión fundamental para toda la Biblia, para todo ejercicio teológico. No exageramos entonces en decir que de estos versículos se desprende toda la historia posterior de la Biblia, particularmente de Génesis 1, 26 al 28. Ahí está una semilla que va a crecer a lo largo y ancho de toda la revelación bíblica. Aquí tenemos los trazos generales de la historia posterior y de la escatología bíblica. El resto de la escritura simplemente avanza hacia la meta que ahora es establecida. Desde mi punto de vista, Génesis 1, 26 al 28 tiene comprimida toda la escatología bíblica y por lo tanto todo el desarrollo de lo que es la historia de redención. Hagamos algunas observaciones entonces ya puntuales. En primer lugar, notamos que el hombre es producto del plan divino. Es Dios quien dice, hagamos, y no el hombre quien se propone ser. Notan el verbo hagamos, está en primera persona plural. ¿Quién es el que está hablando? Es Dios. Fue Dios quien planeó la creación del hombre. No, entonces el hombre es producto de ese plan de Dios. Obvio, el hombre no existía, no se podía proponer existir a sí mismo. Es Dios quien decide crear al hombre. Como dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí el salmista está reconociendo esa gran verdad que Génesis nos está señalando. Es Dios quien se propone crear al hombre. Por lo tanto, el hombre viene a la existencia por designio de su creador. Y esto quiere decir que el hombre no es dueño de su destino. Como dice el hombre moderno, el hombre es dueño de su destino. Eso es una falacia, es una mentira. Ni siquiera nosotros nos podemos dar existencia. Ni siquiera somos dueños de nuestra vida ni de la muerte. ¿Quién es el dueño de eso? Es Dios. Dios es el creador y por tanto el dueño del hombre. Es su Señor. Por lo tanto, el lugar más seguro para el hombre es el reconocimiento de quién es. ¿Quién es el hombre? Es creación de Dios. A eso los antiguos teólogos se referían al Coram Deo. Es decir, que la única manera como el hombre puede tener un concepto apropiado de sí mismo es con relación a Dios, es parándose frente a Dios. Y eso es lo que Moisés está haciendo en el relato de Génesis 1. Está colocando al hombre en un contexto está colocando al hombre con quienes sí se mira delante de Dios. Por esta razón, Pablo afirma que la mayor maldad del ser humano consiste en no reconocer al Creador. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Si usted tiene su Biblia a la mano, busque Romanos 1, 20 y 21. Donde Pablo dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿En qué consiste esas tinieblas que cubren el corazón humano? Consiste en el no reconocimiento de Dios como Dios. Es decir, verse a sí mismo como criatura,
verse a sí mismo como producto del diseño divino. Ese, según Pablo, es el comienzo del mal que hay en el corazón del hombre. En segundo lugar, la siguiente diapositiva, en segundo lugar, Dios dice, hagamos un hombre. Entonces, lo primero que detallamos de este texto es que es Dios quien dice, hagamos. Lo segundo que destacamos de este texto es que Dios dice, hagamos un hombre. Como les expliqué anteriormente, en el texto hebreo no hay artículo aquí acompañando a la palabra hombre, al sustantivo hombre. Entonces, literalmente, el hebreo lo que dice es, hagamos hombre. No coloca ningún artículo allá. Lo que quiere decir eso es que en la mente del autor estaba presente la raza más que un hombre específico. Cuando se omite el artículo, entonces lo que sucede es que esa palabra, ese sustantivo adquiere un significado genérico. Por lo tanto, entonces, Moisés está pensando es en el género humano. Está pensando en la humanidad como un todo. El propósito de Dios no era en principio crear a Adán, sino crear la humanidad. Pero claro, esa humanidad tiene que tener comienzo con un hombre y una mujer, que van a procrear el resto de la raza. Claro que sí, Dios va a empezar la humanidad con un hombre y con una mujer, pero cuando Dios dice hagamos un hombre, lo que está pensando no es particularmente en Adán, sino que hagamos la raza humana, así como lo hizo con los animales anteriormente. Creó especies, ahora va a crear a la raza humana. Por eso, en este primer capítulo, la palabra Adán siempre ha sido traducida como hombre. Y hubiera sido mejor traducirla como humanidad, pero sé que hubiera sido muy extraño para los lectores, para alguien que leyera una traducción donde diga, hagamos la humanidad. Pero en realidad es lo que Moisés está pensando. La palabra Adán, hebrea, en todo el capítulo 1 significa humanidad. Solo en el capítulo 2, cuando se habla de un individuo, cuando se individualiza la raza, esa palabra entonces adquiere el significado de nombre propio Adán, el primer hombre que Dios creó. Entonces, esto es interesante desde un punto de vista gramatical y semántico, ¿no? Cuando hablamos de la interpretación de la Biblia. Tenemos una misma palabra que es utilizada de dos maneras diferentes. En Génesis capítulo 1, la palabra hebrea Adán significa humanidad, sentido genérico. Pero en el capítulo 2, la palabra Adán adquiere un sentido particular y es un nombre propio, el nombre del primer hombre que Dios creó. Que esto estaba en la mente del autor de Génesis, o sea, que en Génesis 1:26 Dios lo que está pensando es en crear a la humanidad, es también evidente por la afirmación del versículo 27. Note lo que dice el versículo 27. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, o varón y mujer. Los creó. ¿Notan eso? Cuando el texto dice, entonces creó Dios al hombre, el mismo versículo especifica qué quiere decir con hombre. No quiere decir masculino, no quiere decir un individuo, quiere decir la raza humana en cabeza de un varón y una mujer iniciales, Adán y Eva. Claramente entonces el versículo 27 nos enseña que Adán en estos versículos significa humanidad, explicado como varón y mujer. En tercer lugar, el texto afirma que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo tercero que quiero hacer notar es que el texto afirma que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en realidad está la esencia del texto. Aquí está la idea central de este pasaje. Estos dos términos, imagen y semejanza, son usados como sinónimos. No debemos tratar de hallar algo particular en cada uno de ellos. Ha habido comentaristas, exégetas, que han querido hallar algo particular en imagen y en semejanza, como si la imagen se refiriera a algo específico y la semejanza se refiriera a otra cosa, pero eso es equivocado. Otra vez, desde un punto de vista literario, nos encontramos acá con una endíadis. Ya he mencionado varias endíadis que aparecen en el texto de Génesis 1. Les recuerdo.
Una endiadis es un conjunto de palabras unidas con la conjunción y, dos palabritas unidas con la conjunción y, para señalar una totalidad. Cielos y tierra, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una endiadis. Esos dos términos junticos en la mentalidad hebrea significa el todo. Lo que para nosotros sería la palabra universo. Encontramos otra endiadis en Génesis 1:4. Fue la tarde y fue la mañana un día. Tarde, mañana. Esas dos palabritas, esos dos conceptos en conjunto. Tarde, mañana, en la mentalidad hebrea es día. Hacen parte de una totalidad. Aquí de nuevo encontramos entonces una endiadis. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, imagen y semejanza son dos palabras que se juntan para expresar una totalidad. Ahora, que eso es así, es claramente confirmado por los otros usos de la palabra imagen y semejanza en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 9. Porque ahí notamos en los otros usos que los términos imágenes y semejanza se pueden intercambiar. O a veces se puede utilizar uno, en otras ocasiones solo el otro, y siempre para expresar lo mismo. Noten Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios, si no lo tenemos en la diapositiva, pero si usted tiene su Biblia, búsquelo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Notan eso? Lo que en el versículo 26 fue afirmado como imagen y semejanza, acá en el versículo 27 solo se expresa como imagen. Entonces, claramente la palabra imagen por sí sola expresa lo que los dos términos expresan en conjunto. Génesis capítulo 5, versículo 1. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Notaron ahí? Aquí Moisés utiliza solo la palabra semejanza. No dice imagen y semejanza. No tiene necesidad de decir imagen y semejanza. Por lo tanto, la palabra semejanza puede transmitir lo que imagen y semejanza en conjunto también lo transmite. Entonces, noten algo. Génesis 1:26 dice imagen y semejanza, los dos términos. Génesis 1:27 dice solo imagen, para expresar lo mismo. Génesis 5:1 dice semejanza, de nuevo para expresar el mismo concepto. Ahora noten Génesis capítulo 9, versículo 6. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Otra vez, ¿qué encontramos ahí? Notan, aparece solo la palabra imagen. Imagen. No hay necesidad en la mentalidad de Moisés, el autor del Génesis, no hay necesidad de utilizar los dos términos. Moisés puede utilizar la palabra imagen sola, puede utilizar la palabra semejanza sola, o puede utilizar los dos términos siempre para referirse al mismo concepto, que el hombre fue hecho con una característica especial que lo hace parecido a Dios, que lo hace portador de una imagen, de una semejanza de Dios, que no lo tiene ningún otro ser creado. Ni siquiera los ángeles, hermanos. De los ángeles nunca se dice eso. Y esa es la característica fundamental del ser humano. Mucho se ha debatido acerca entonces del significado de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Hay una expresión latina para eso. Se le llama la teología de la imago Dei. La imago Dei, esa expresión latina, se refiere a todo lo que se ha expresado, todo el debate teológico que ha habido alrededor de lo que Génesis 1:26 y 27 quiere decir con el hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, mucho se ha debatido sobre esto, pero definitivamente el mismo texto es el que tiene que responder la pregunta. Si hemos de responder, ¿qué quiere decir Moisés cuando afirma que Dios creó al hombre imagen y semejanza suya? Entonces la respuesta a esta pregunta primero tiene que encontrarse en el propio contexto del texto.
antes de mirar otros textos. Aquí en Génesis tiene que estar la respuesta. Y la afirmación más cercana a la aseveración de la imagen de Dios es la de señorío del hombre sobre la creación. Repito, en el propio contexto, la afirmación más cercana acerca de lo que significa imagen y semejanza de Dios en el hombre es que el hombre ejerce señorío sobre la creación. ¿Cómo lo hace? A través de la procreación y la multiplicación. Ese es el mandato que Dios le dice al ser humano allá en el versículo 27 y 28. Dice el texto, el versículo 27 y 28, entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo pues Dios y les dijo, procread, multiplicaos, llenad la tierra y someterla. Lo que se le ha llamado el mandato cultural, un mandato creacional. O sea, un mandato que está vigente siempre que el hombre existe. ¿En qué consiste ese mandato? El hombre debe procrear, debe multiplicarse, debe llenar la tierra y debe señorear o sojuzgar toda la tierra. Evidentemente, imagen y semejanza está relacionado con eso, porque es la inmediata mención que hace Moisés. Esto es tan cierto aquí en Génesis 1, 26 y 27, pero también es cierto en Génesis 1, 5, 1 y también en Génesis 9, 6 que leímos anteriormente. Entonces, la imagen divina en el hombre se une al señorío del hombre sobre toda la creación. Y en el verso 27, la bendición de Dios al hombre es una bendición de procreación. Dios bendice al hombre con la capacidad de procrear, pero con un objetivo claro, que no se lo dijo a los animales, porque la bendición de procrear también se la extendió Dios a los animales, pero no le dijo a los animales que se iban a procrear para multiplicarse y llenar la tierra y entonces dominar toda la tierra. La procreación tiene un objetivo. La procreación acá en Génesis 1, 26 y 27 tiene el objetivo de que el hombre ejerza el dominio sobre toda la creación. Tal vez la mención de la procreación se da en el versículo 28 porque en el versículo 27 se definió la humanidad como varón y mujer. Es decir, ¿cómo la humanidad tiene capacidad de reproducir? Pues porque Dios lo creó varón y mujer. Sin el varón y sin la mujer no pueden procrear. O sea, este mandato solo lo puede cumplir el hombre siendo hombre y mujer. Porque solo a través de esa unión de los dos sexos, el hombre puede procrear, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgar toda la tierra. Adán no iba a poder hacerlo solo, porque el mandato es toda la tierra, toda la tierra. Comienza en el Edén, pero debía extender ese reino a Adán a toda la tierra. Y eso solo es posible, repito, a través de la procreación. Entonces se necesitaba varón y mujer, pero se necesitaba que ellos se multiplicaran. En síntesis, el hombre es la imagen de Dios en la tierra. Repito, en síntesis, el hombre es la imagen de Dios en la tierra, ¿notan? O sea, su representante. Por tanto, el hombre gobierna para Dios y en lugar de Dios. Eso es lo que está expresando Génesis. Es decir, el hombre Dios lo coloca como señor de la creación, de manera que el hombre va a gobernar a favor de Dios, porque finalmente lo que tiene que hacer es llevar ese dominio a toda la tierra para que la gloria de Dios se extienda sobre toda la tierra. Pero segundo, Dios no gobierna en la tierra directamente, lo hace a través de un representante. Ese representante es el hombre. Por lo tanto, el hombre representa a Dios en la tierra. El término que habitualmente se utiliza para esto es que el hombre es el vicerregente de Dios. O sea, el rey que gobierna en nombre de Dios en la tierra. Por supuesto, portar esa imagen incluye las capacidades y las facultades necesarias para tal ejercicio. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hombre pueda procrear, pueda multiplicar, pueda señorear toda la tierra, pueda ejercer ese dominio, implica que el hombre tiene las mismas capacidades que Dios mostró en todo el capítulo 1 de Génesis. Dios crea todas las cosas en Génesis. Para crear utiliza poder, para crear utiliza sabiduría, para crear utiliza diseño. Vemos a un Dios sabio, bueno, en Génesis.
Ahora el hombre tiene que hacer eso a nivel de la tierra. De manera que Dios capacita al hombre con esas mismas cualidades para que pueda ejercer ese dominio. Por lo tanto, hermanos, la imago Dei o la imagen de Dios en el hombre es, primero, capacidad. Las capacidades y las facultades que Dios le da para que la ejerza, no se las dio al animal, se las dio al hombre. Segundo, representación. El hombre es el representante de Dios en la tierra. Y tercero, ejercicio. El hombre debe ejercer ese reino en nombre de Dios y llevarlo a toda la tierra. En otras palabras, esa imago Dei, esa imagen de Dios en el hombre, implica dones, capacidades, facultades que Dios le da al hombre. Implica, segundo, dignidad. La dignidad que porta el hombre es que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tercero, facultad. Es decir, tiene la autoridad divina para que ejecute eso. Señala hacia lo que el hombre es y no hacia algo que el hombre tiene. La imagen de Dios es lo que el hombre es. De ahí la importancia de Génesis 1, 26 al 28. Notan, nos está dando las respuestas existenciales. ¿Qué es el hombre? La respuesta bíblica es que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Cualquier respuesta fuera de esto desorienta al hombre. Y eso es lo que nosotros presenciamos en nuestros días. Cuando el hombre dejó de considerarse coram deo delante de Dios con respecto a Dios, entonces perdió el norte. El hombre ya no sabe qué es. El hombre posmoderno está perdido. Aunque ha investigado el cosmos, está perdido en ese cosmos. Simplemente porque dejó de entender que es imagen y semejanza de Dios. En el siguiente capítulo 2 de Génesis, se hará muy evidente cómo el hombre porta, refleja y ejerce tal semejanza. Así que los invito a que no se pierdan Génesis capítulo 2, porque allá se nos presenta una película en 3D de cómo eso, imagen y semejanza, el hombre lo ejecuta. No podemos pasar por alto que el texto dice que tanto el varón como la mujer son imagen de Dios. Esto es importantísimo, hermanos, porque la afirmación de la imagen y semejanza aparece en Génesis 1, no aparece en Génesis 2. En Génesis 2 no se dice. En Génesis 2 solo se muestra cómo el hombre ya ejerce esa imagen y semejanza. Y aquí en Génesis capítulo 1, cuando se afirma que Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya, específicamente dice que Dios creó al hombre y a la mujer. La mujer no es hecha imagen del hombre. La mujer y el hombre, los dos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso establece la igualdad esencial entre los dos sexos. Hombre y mujer son iguales delante de Dios. Los dos son imagen de Dios, portadores y ejecutores de tal dignidad. De hecho, el mandato, como ya dije, se lo da Dios a los dos. El mandato cultural de procrear, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, Dios se la da a los dos. Y solo los dos lo pueden hacer. Adán sin Eva no lo puede hacer, ni tampoco aparte de sus descendientes. Ahora sí, el capítulo 2 nos enseña que hay un orden en esa creación y que hay una delegación de autoridad particular al varón, y es a quien Dios le da el mandato específico que establece el pacto de obras, el no comerás del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y que el hombre tiene que transmitir esa enseñanza, ese conocimiento particular a la mujer. Eso sí aparece ya en Génesis capítulo 2, pero entonces ahí aparecen son la distinción de las funciones o de los roles de los sexos. Lo que claramente queda establecido entonces en Génesis capítulo 1, versículos 26 a 28, es que hombre y mujer son iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a esencia. Los dos portan la imagen y semejanza de Dios. En cierto sentido, el texto también señala que la tarea en el ejercicio de la imagen divina debe ser obtenida y solo así lograda por la raza en conjunto. De ahí la necesidad de la procreación, porque el dominio del hombre sobre la creación debe alcanzar los últimos rincones de la tierra. Y ahora no va a poder hacer eso, tiene que hacerlo a través de descendientes. Esa tarea entonces solo se puede lograr como raza.
Otra vez, eso nos confirma el hecho de que Moisés, o cuando Génesis dice hagamos al hombre, está pensando en la raza, no en un hombre en particular. Para lo cual, o sea, para lograr ese dominio en toda la tierra, es indispensable entonces la armonía entre el hombre y la mujer, que hombre y mujer se junten para la procreación, se multipliquen y que a través de sus descendientes entonces señoreen cada rincón de la tierra. La siguiente diapositiva, en cuarto lugar, estamos haciendo consideraciones ya del contenido de Génesis. Hemos dado 3 consideraciones anteriormente. La cuarta consideración. Habiendo facultado al hombre, al hacerlo portador de su imagen, Dios establece claramente la meta de la humanidad. Y eso, hermanos, en esencia es toda la escatología bíblica. No podemos hablar de escatología bíblica si no comenzamos en Génesis. Hay escatologías que empiezan en Apocalipsis 20 y se desorientan. Cualquier escatología bíblica tiene que empezar en Génesis capítulo 1, 26 al 28. ¿Por qué razón? Porque aquí Dios claramente está estableciendo una meta para la humanidad. La escatología es eso. Escatología, yo sé que escatología se ha definido habitualmente como las últimas cosas. Sí, es las últimas cosas, pero escatología es el fin que Dios estableció a la humanidad y que se alcanza en los últimos tiempos. Bueno, ¿cuál es la tarea que Dios le coloca al hombre? Es decir, ¿cuándo Adán y Eva, junto con sus descendientes, habrían alcanzado la meta que Dios le estableció? La meta es esta: procrea, multiplícate, llena la tierra y sométela. Cuando hagas eso, se completó el plan. Ahí está, repito, ahí está toda la escatología bíblica. Mire, esto de procrear, multiplicarse, llenar y someter se repite en toda la escritura, paso a paso. Haga un análisis de eso. Yo di un curso de escatología basado en esto y se hace un recorrido completo de Génesis hasta Apocalipsis, viendo cómo este lenguaje de procrear, multiplicarse, llenar y someter se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que encontramos en Apocalipsis? Una nueva humanidad que se procreó y se multiplicó, o sea, Cristo con sus hijos, llenando toda la tierra, la nueva tierra, y sometiéndola, reinando. Esa es toda la escatología bíblica. A esto se le ha llamado la protología. La protología son las primeras cosas. No es posible entender la escatología, las últimas cosas, si no entendemos la protología, las primeras cosas. Aquí está el prototipo de toda la escatología bíblica. El hombre debe multiplicarse, llenar la tierra y ejercer dominio sobre toda la creación. Haciendo esto va a imitar a su creador, a Dios. Porque ¿qué hizo Dios en los 6 primeros días de creación? Dios ordenó, sometió, llenó. Ahora el hombre tiene que hacer eso. Finalmente, cuando el hombre se multiplique, llene toda la tierra y la sojuzgue, toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. La gloria que inicialmente entonces estaba en el Edén debe llegar a toda la tierra. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Claro, no lo cumplió el primer Adán, lo cumple es el segundo Adán, Jesucristo. Jesús no solo rezarse, no solo remedia lo que el pecado de Adán dañó, sino que toma la comisión de Adán y la cumple, la lleva a efecto. Nuestro Señor Jesucristo nos lleva más allá del Edén, nos lleva a la meta que Adán debió haber conseguido. Es como si Dios le estuviera diciendo a Adán y a Eva que replicara lo que él había acabado de hacer en los cielos y en la tierra. O sea, el hombre es imagen y semejanza de Dios porque actúa como su creador. Por lo tanto, imagen y semejanza también significa imitación. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque imita a Dios. El llamado alto del hombre es a ser imitador de Dios. Y vamos a ahondar más acerca de eso en el capítulo 2, porque hay una dignidad mayor en imitar a Dios. En quinto lugar,
Seguimos con nuestras observaciones de Génesis 1:26 al 31. En quinto lugar, la forma como Dios expresa la bendición a la humanidad es muy diferente a como lo había hecho con los animales. Hay parecidos, pero hay una diferencia sustancial. Allí, o sea, cuando Dios bendice a los animales, la bendición es expresada como un indicativo. Aquí me metí en gramática. El indicativo verbal señala algo que se asume, algo que se hace. Cuando Dios bendijo a los animales, lo expresó con un indicativo, o sea, Dios simplemente les dio a los animales esa capacidad. La bendición de Dios consiste en darle al animal la capacidad para reproducirse. Ahora, aquí en Génesis 1:26 al 28, aparece expresado como un imperativo. El modo imperativo del verbo, en hebreo, igual en español, indica mandato. Hay una diferencia entre en expresar algo en indicativo a expresarlo en indicativo. Hay una diferencia grande en decir algo así como, mira, te traigo esto para que comas, o a decir, come. Lo primero es indicativo, lo segundo es imperativo. A los animales Dios le dice, los bendigo. Al hombre, los bendigo con la multiplicación. Al hombre Dios le dice, multiplícate. Es un mandato. Allí a los animales Dios los bendice diciendo. Dios los bendijo diciendo, literalmente el texto, allá en ese pasaje, déjenme recordarles el versículo, versículo 22, Génesis 1:22, los bendijo pues Dios diciendo. Nota que la bendición se expresa por medio del diciendo, o sea que la bendición es lo que Dios le dice a los animales. Aquí en el caso del hombre, de Adán y Eva, la bendición se comunica verbalmente con el hombre. Aquí Dios les dice en el versículo 28, los bendijo pues Dios y les dijo. ¿Nota la diferencia? Es pequeñita, pero es importante. Repito, a los animales Dios les dice esto, los bendijo pues Dios diciendo. Al hombre se le expresa así, lo bendijo pues Dios y le dijo. O sea, con el hombre Dios puede establecer un diálogo, con el animal no. El hombre responde al mandato de Dios. El animal no tiene esa capacidad volitiva de responder al mandato de Dios. Allá, a los animales, es solo multiplicarse. En el caso del hombre, es multiplícate para que sometas. ¿Notan esas diferencias tan impresionantes en el texto? Todo esto afirma aún más la diferencia esencial que existe entre el hombre y el resto de la creación. El hombre es imagen de Dios. Ninguna otra creación porta tal dignidad. Los animales procrean por naturaleza. El hombre procrea por decisión y en obediencia al mandato divino. Repito, los animales procrean por naturaleza. El hombre procrea por decisión en obediencia al mandato divino. Qué perversión mirar a los animales como patrón para el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las ciencias modernas? Mirar a los animales para el patrón humano. Génesis nos está diciendo es muy diferente, porque es que el animal solo ejerce algo por naturaleza. El hombre lo ejerce racionalmente. Y qué triste pensar lo que sucede en nuestros días, ¿no? Cómo el hombre moderno ha revertido esa situación. Lamentablemente y con lágrimas hay que decirlo, ahora los hombres parece que ejercen la sexualidad por naturaleza, por instinto, no pueden controlar eso. Perdieron la racionalidad como animales, siguiendo el instinto, e incluso se evita por cualquier medio, por todos los medios, se evita procrear. Se quiere ejercer una sexualidad animal, entre comillas, por instinto, pero no se quiere procrear. Una doble negación de lo que Dios le ordenó a la humanidad. El hombre debe entender entonces que la procreación es un mandato y hay que obedecerlo. Y segundo, que nosotros ejercemos la sexualidad de una manera racional, porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya.
La siguiente diapositiva, en sexto lugar. Es un texto muy rico y en realidad no lo estamos agotando. Habría mucho más que decir de este texto. Simplemente estamos haciendo unas observaciones generales de este pasaje. En sexto lugar, el lenguaje de los versículos 26 y 28, también del versículo 29, es inequívoco. Acá no podemos fallar. Aquí es clarito lo que se expresa. Dios entregó un dominio total al hombre. Total. Sobre todo cuanto había creado. Todo. Nada escapó al dominio del hombre. Como replica el Salmo capítulo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8 comienza preguntando, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo traigas en memoria. Y la respuesta que da el mismo Salmo 8 es, le hiciste un poco menor que los ángeles. Lamentable traducción. Porque la palabra ángeles en hebreo allá es Elohim. Literalmente la respuesta del Salmo 8 es coincidente con Génesis 1. ¿Qué es el hombre? Respuesta, le hiciste un poco menor que Elohim, que Dios, no que los ángeles. El hombre es mayor que los ángeles. Los ángeles están para el servicio de los hombres. De manera que el hombre, al ser a imagen y semejanza de Dios y estar solo por debajo de Dios, es la criatura más especial. En el orden jerárquico de la creación, Dios es el creador, el resto es criatura, pero ahí en primer lugar está el hombre, no el ángel, es el hombre que está ahí. Y estas son ideas importantísimas para Génesis capítulo 3, cuando aparece un ángel. El hombre que está ahí inmediatamente después de Dios, el hombre recibe un dominio total de la creación. Y Moisés utiliza dos palabras bien duras, bien fuertes, para expresar ese dominio, ese señorío. La primera, someter, en hebreo radá, es una palabra muy fuerte. La segunda, ejercer dominio, la palabra hebrea kabash. Son términos fuertes que si los miramos en otros contextos bíblicos, siempre señalan hacia un señorío absoluto. Por ejemplo, Salmo 72, 8, dice, dominará de mar a mar. La palabra dominará ya en hebreo es radá, que se traduce someterse en Génesis, aquí en nuestro texto de Génesis. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Noten la expresión, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Está hablando de un dominio completo y absoluto. Eso es lo que significa el término. O el Salmo 110, versículo 2. Salmo 110, versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina. Hebreo radá, domina en medio de tus enemigos. Es una palabra fuerte, acá se está expresando en un contexto de los enemigos. Señorea, domina tus enemigos. Segunda Samuel capítulo 8, versículo 11. Segunda Samuel 8, 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Aquí el verbo hebreo es kabash, que en hebreo se tradujo, que en Génesis se tradujo como ejercer dominio. Mire, todas las naciones que David había sometido, cuando las sometió, las saqueó. Entonces, evidentemente, el uso de estos términos implica que el hombre tiene un señorío absoluto sobre la creación. No es un señorío mal llevado, es un señorío responsable, es un señorío para la gloria de Dios. En ningún sentido esto implica que el hombre entonces puede y debe despilfarrar, puede y debe destruir la naturaleza. No, al contrario, todo esto significa que el hombre debe ejercer un dominio responsable sobre la creación, porque debe darle cuenta a Dios de eso, y en segundo lugar, porque haciendo eso proclama la gloria de Dios. Y nuestro Dios, ya vimos en Génesis 1, que no solo crea, sino que también preserva la creación. No solo creemos en la doctrina de la creación, sino en la preservación. Dios tiene cuidado de la creación. Así el hombre, como imitador de Dios, ejerce un dominio, pero cuidando de la creación, utilizándola para su bien, claro que sí, explorándola, mirando qué hay en la naturaleza que le puede servir para él.
ejerciendo la capacidad que Dios le dio para crear, pero haciéndolo de una manera coherente con la imagen y semejanza de Dios. Y en esa lista, entonces, nada queda por fuera del dominio del hombre. Claro, Hebreos capítulo 2, recordando el Salmo capítulo 8, que hace ecos de Génesis capítulo 1, nos dice que ese dominio que perdió Adán, lo recuperó el hombre, Jesús. El Dios hecho hombre lo recuperó. Y ahora toda la creación está bajo los pies del Dios hecho hombre y lo comparte con aquellos que son su descendencia. En séptimo lugar, ya casi llegamos al final de las observaciones de este texto. En séptimo lugar, vemos que Dios establece una dieta vegetariana para el hombre y para los animales. Sin embargo, hay una distinción sutil que el texto nos da. Al hombre son dados los árboles frutales y la vegetación que tiene semilla, versículo 29. ¿Qué puede comer el hombre? ¿Cuál es la dieta que Dios le establece al hombre? Árboles frutales y vegetación que tiene semilla. Mientras que a los animales se les da como alimento la hierba del campo. Versículo 30. Es una diferencia sutil, es decir, la dieta tanto de hombres como animales fue vegetariana originalmente, pero con una diferencia. El hombre come semillas y come árboles frutales, o los frutos de esos árboles frutales, y entonces los animales comen en la vegetación del campo. Por último, la conclusión del escritor es que Dios echa un vistazo sobre todo lo que había hecho en estos 6 días y queda satisfecho. Encontramos aquí, y solo aquí, en todo el relato de la creación, el muy bueno. Bueno en gran manera, tov meod en hebreo. Bueno en 3 sentidos, hermanos. Primero, no faltó nada. Todo lo que Dios planeó, todo se hizo. Segundo, todo quedó sin defecto, tal y como Dios lo quiso hacer, así resultó. Es una creación perfecta. Pero tercero, fue agradable a la vista de Dios. O sea, produjo placer en Dios. O sea que ese bueno en gran manera tiene una connotación tanto física como moral y ética. Y Moisés dice que al final de los 6 días, todo fue muy, muy bueno. Incluso el hombre. Todo fue así, dice Moisés, como Dios quiso que fuera. Ahora le corresponde el turno al hombre. Hasta aquí llega la labor divina. Y Dios, por decirlo de alguna manera, le pasa la posta al hombre. Le entrega ahora la responsabilidad al hombre. Ahora el hombre debe continuar la labor que Dios comenzó. El hombre debe extender esa labor creativa a todos los rincones de la tierra, pues en este momento Dios va a entrar en su reposo. Este fue el 6º día de creación y con este termina el acto creador. Pero no la narración de la creación, ya que la creación como plan tiene un fin determinado. ¿Me explico? Hasta aquí llega el relato de la creación original de Dios en 6 días. Pero la tarea tiene que continuar. ¿Quién la va a continuar? El hombre. ¿Cuándo va a terminar? Bueno, cuando toda la creación de Dios entre en el reposo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 2 al 4. Hebreos 4, 2 al 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo Dios, así el 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Dios entra en su reposo, pero el hombre entra en su labor de imitar a Dios hasta que complete la tarea y repose como su creador. Apocalipsis 21, 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4 dice,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como a una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí se completa ese gran reposo. Como dice Apocalipsis 14:13, aquel que muere en el Señor descansa de sus obras. Ya conservé. Bueno, hermanos, llegamos hasta ahí. Nos queda pendiente el séptimo día de la creación. Vamos a responder las preguntas que han hecho